Muy buenos días, estimados colegas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A nombre de la doctora Yedí Victoria Ramón Clunes de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y del vicerrector Carlos Francisco Carrera Carranza, vicerrector académico, le damos la bienvenida a todos ustedes. El BRAC ha organizado un curso de didáctica universitaria y estará a cargo del profesor magíster Hugo Candela Linares, quien estará a cargo de la parte teórica y práctica. El magíster Hugo Candela Linares es graduado en biología y en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha hecho estudios de didáctica universitaria en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido el magíster Hugo Candela, coordinador académico de posgrado, miembro de la Comisión de Autoevaluación de la Facultad de Educación y del Comité Directivo del CERCEO. Y en pregrado ha sido coordinador de la Unidad de Práctica Preprofesional de la Facultad de Educación. Asimismo, a esta labor que él ha realizado en toda su labor como docente, se le otorgó la medalla y diploma por el rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2014. Actualmente, el docente, el doctor magíster, Hugo Candela Linares, es catedrático, ¿no?, en posgrado y en pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estaba escuchando yo. Perdón, ¿pueden apagar su micro, por favor? Por favor. Y obviamente este curso tendrá una duración de 8 sesiones, 4 son teóricas y 4 son prácticas. Se otorgará 2 tipos de certificados, un certificado por asistencia. Su micrófono, doctor. Apagado su micro, profesor, préndalo. ¿Me escucharon de un comienzo, perdón, o comenzó? Sí, hace poco nomás se terminó su audio. Ahora sí. Como le digo, este curso tendrá una duración de 8 sesiones, 4 son teóricas y 4 son prácticas. Será 2 tipos de certificados, un certificado por asistencia a estos 4 temas, que son el día viernes 7 de julio, 10 de julio, 12 de julio y el 14 de julio. Y un certificado total por haber pasado satisfactoriamente, ¿no?, este curso con los talleres. Exhortamos pues a los docentes que se hayan inscrito a permanecer, ¿no?, en estos temas muy interesantes, importantes, que lo brinda pues el vicerrectorado académico de pregrado, ¿no? Y bien, les agradezco realmente por la participación. En este momento hay más de 190 docentes presentes, y obviamente esperamos que esto sea mucho más, ¿no? Se va a hacer mucho más el curso de capacitación que la función del vicerrectorado académico de pregrado. Sin más preámbulo, pues doy por inicio, a este curso didáctica universitaria, ¿no? Y presento en este momento al magíster Hugo Candela Linares. Bienvenido. Magíster Hugo Candela, por favor, puede iniciar, ¿no?, este curso. Muchas gracias. Buenos días. Ingeniero José Atúncar Irribarren, estimados colegas, para mí es muy grato tener la oportunidad de compartir experiencias en un tema tan interesante como es la didáctica universitaria. Les damos pues la más cordial bienvenida a nuestras sesiones de didáctica universitaria. En ellas descubriremos por qué enseñar es un arte, así como el manejo de diversas estrategias
no solo para que el estudiante se interese por el tema que le presentemos, sino además para que lo aprenda estratégicamente. La tarea no es fácil, requiere de una gran dosis de creatividad, en la que los discentes no deben ser ajenos al éxito del acto didáctico. Actualmente, las aulas universitarias están integradas por jóvenes de la generación Z, en su gran mayoría, con un perfil que nos exige innovar nuestras competencias en la docencia universitaria. Por tanto, esta será una gran oportunidad para compartir experiencias en la que todos somos protagonistas y corresponsables del producto. En este punto, se enfatiza la participación de todos y en su momento la necesidad de una demostración no solo de habilidades duras, sino también de las habilidades blandas. Hagamos, como buenos sanmarquinos, un trabajo de gran responsabilidad, constancia y deseos de lograr la meta que exige el presente siglo en la educación superior. Formar profesionales íntegros y con alta competitividad. Bien, colegas, tenemos la mejor voluntad para lograr la competencia que nos hemos propuesto. Estamos seguros que contamos con el apoyo de todos ustedes. Bien. De otro lado, quisiera también hacer un paréntesis para mostrarles a uno de los, además de la experiencia con la que cuenta el profesor que habla, también quisiera referirme el apoyo a través de algunos textos que son la fuente también de referencia en esta oportunidad. Y se lo voy a mostrar a modo de introducción. Por ejemplo, acá tenemos un texto que se llama The Art of Teaching, ¿no? Es un texto, el arte de la enseñanza, que argumenta en toda la extensión del contenido por qué enseñar es un arte. En el prefacio, en la primera página, el autor, Gilbert Hyde, sostiene de que, dice, él le llama el arte de la enseñanza porque considera que la enseñanza es un arte, no es una ciencia. Estoy hablando de este texto, me estoy refiriendo a un texto que ya tiene más de 50 años de publicado, pero que tiene vigencia, ¿no es cierto? Hay otro texto que también se los quiero presentar, y ustedes quizás también lo conocen, amigos. Es un texto que se titula Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Te dejo por escrito. De Ken Bain. ¿No? Gracias. Este texto también lo tenemos como referencia en esta oportunidad. Y otro texto que también nos va a servir como una referencia durante la sesión de hoy día es Cómo enseñar con inteligencia emocional. Repito, Cómo enseñar con inteligencia emocional, ¿no? De Alan Mortibois. Bien, estos son algunos de los textos que son pues la fuente bibliográfica que sumada pues a la experiencia del profesor servirá para poder exponer estos primeros temas. Entonces, damos pase pues al primer punto programado para la fecha, con el permiso de ustedes, ¿ya? Va a haber una estación de preguntas al término de la primera hora, ¿no? Es decir, a las 11:50 habrá una estación de preguntas donde estaremos listos para atenderlas, ¿no? Y luego pasaremos a un segundo tema en la segunda hora de esta sesión. Entonces vamos a ubicar el material
para dar inicio, pues, formalmente a la primera sesión. En cuanto al contenido temático, ¿ya? Permiso. Mm. No se escucha nada. El profesor universitario en el siglo XXI. Veamos en qué consiste nuestro trabajo en este contexto. La preocupación por adaptar la universidad a la nueva realidad es creciente y tiene su traducción en la intensificación de encuentros para debatir el papel y funcionamiento de las universidades. En este párrafo, como podemos observar, ¿no?, distinguidos colegas, se reconoce, pues, que la universidad debe adaptarse a los cambios, ¿no?, que se están produciendo a nivel global. Estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad digital, en la sociedad del aprendizaje múltiple. Y la institución universitaria de ninguna manera puede estar ajena a esta nueva realidad. Y por tanto, los docentes universitarios que estamos inmersos, ¿no?, en la educación superior, tenemos pues que reconocer esta situación y tomar las medidas inmediatas. El lenguaje está cambiando rápidamente. Así se habla de acceso, clientes, créditos, módulos, prácticas, autoformación, tecnología, salidas de sistema, competencias, rentabilidad, competitividad. Prenda su micro, profesor, que lo ha apagado. Apaguen sus micros, colegas, también para que no haya interferencia, por favor. Gracias. Cualquier problema técnico, les ruego que me lo comuniquen de inmediato, ¿ya? Gracias, como ahora. Bien, decíamos pues entonces que todos estos términos como créditos, tecnología, competencias, entre otros, competitividad, no son ajenos a nosotros. Entonces lo que debemos hacer, a modo de propuesta, es conocer de cerca no solamente la definición, sino cómo aplicar exitosamente cada uno de estos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos y estamos pensando en los créditos, ¿no?, estamos observando que en algunos sílabos, ¿no?, se considera, por ejemplo, que una hora de teoría en las asignaturas que desarrollamos, una hora de teoría es igual a un crédito, pero una práctica es igual a medio crédito. Entonces ahí viene un poquito el desconcierto, ¿no?, en la que podemos nosotros estar.
Decimos, pero bueno, pero si ahora, mediante la competencia, debemos de resaltar, poner énfasis, empeño en lograr las competencias y dentro de ella predomina el saber hacer, ¿por qué es que una práctica donde se asume el estudiante va a desarrollar el saber hacer, por qué solamente tiene medio crédito? ¿Por qué una hora de teoría, en términos de crédito, pesa más que una hora de práctica? Entonces, ese es un punto que también sería interesante solucionar a través de un conversatorio, ¿no es cierto? La tecnología es otro término que también ya nos es familiar. Los docentes universitarios tenemos que tomar los cursos correspondientes para alcanzar la competencia digital. Y esto no es tarea de 24 horas, ni de un mes, es de una práctica constante para familiarizarnos con todo el manejo de las herramientas digitales, que va a ser un factor que nos va a llevar a... Profe, su micro nuevamente, su micrófono, por Se favor. apagó el audio. Gracias. Bueno, les decía, amigos, por qué en este momento el docente universitario tiene una tarea aún más interesante que antes. Por la sencilla razón que, si bien es cierto, la tecnología nos da todas las facilidades y la modernidad que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, es también un reto para nosotros como docentes, así lo estimo, demostrar a nuestros estudiantes que los temas que estamos exponiendo son más interesantes por la forma como los presentamos y desarrollamos, son más interesantes que aquello que ellos puedan encontrar en el celular. Muchas veces hemos visto a los estudiantes que están con el celular encendido durante la clase o durante la sesión de aprendizaje, ¿no? Claro, alguien podría decir, pero bueno, eso es fácil, se prohíbe que usen los celulares. Bueno, es que está bien. Sin embargo, podemos tomarlo como un reto, ¿no? Simplemente demostrarle al estudiante, sin decírselo, que lo que estoy explicando es tan interesante que ya él no va a caer en la tentación de prender su celular. Cabe revisar, de otro lado, las funciones de la universidad, sus formas de organización, el sentido de la docencia y el protagonismo del profesor, entre otras cuestiones. ¿Cómo interpretamos y comentamos este párrafo? Actualmente, todos sabemos que las funciones principales de la universidad son la investigación, la docencia, la proyección social y la extensión universitaria, ¿no es cierto? Funciones que ya conocemos. Pero, acá viene la gran pregunta. ¿En qué grado de éxito logramos que se cumplan estas funciones? En este momento, por la naturaleza de nuestro curso, ¿no? Debemos un poco reflexionar acerca de la función referente a la docencia. La docencia, considero, es una de las funciones igualmente importante, tan importante como el de la investigación. Porque si nosotros no logramos, por ejemplo, en metodología de la investigación, lograr que el alumno aprenda estratégicamente temas relacionados a la investigación, sencillamente él no va a poder realizar una investigación, ¿no?, de alto nivel.
Y lo que es peor aún, va a ser inducido al no haber aprendido correctamente los temas correspondientes, va a ser inducido al plagio, ¿no? Entonces, muchos estudiantes terminan la carrera y están preocupadísimos porque no saben cómo investigar. Entonces, ahí habría que hacer una evaluación de cómo se han desarrollado las asignaturas en esta área, ¿no? De otro lado, la docencia es sumamente importante, ¿no? Porque ella incluye el manejo de las estrategias didácticas, entre otras. Entonces, es importantísimo, ¿no?, estimados colegas, que reconozcamos que, si bien es cierto, tenemos una profesión, un dominio académico por un tema determinado, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la ingeniería, en el campo de la medicina, de las ciencias biológicas, de las ciencias sociales en general, ¿no? Tenemos una formación académica, ¿no? Sin embargo, cuando ingresamos al aula universitaria, donde están nuestros estudiantes esperándonos, debemos reconocer, y lo digo con la mayor sinceridad, como los samarquinos tratamos los temas, que debemos asumir plenamente con la misma responsabilidad el tema académico como el tema de la docencia. Si nosotros le damos más importancia a uno de los dos puntos, simplemente no vamos a formar el profesional cuyo perfil propone la universidad a través del modelo pedagógico. Entonces, es importantísimo que logremos exponer, transmitir, sustentar, practicar los diferentes temas de nuestro sílabo para que así logremos los profesionales que el país necesita. Asimismo, de otro lado, debemos tener presente que ya el profesor, el docente, no es el protagonista, como se subraya ya varias veces, del acto didáctico, es decir, de la sesión de aprendizaje. Lo es también el estudiante, porque nuestro trabajo va a girar en torno al estudiante. Obviamente, antes de desarrollar el tema, el profesor que asume, el profesor universitario, que asume con la misma responsabilidad la academia como la docencia universitaria, ¿qué va a hacer? Va a preparar, va a organizar, va a diseñar oportunamente la sesión de aprendizaje. Y empieza pensando en la motivación, que es un punto que después lo vamos a tratar con un poquito más de amplitud. Entonces es importante que nuestro trabajo gire en torno a las competencias que esperamos desarrollar en ellos, pero también especialmente en lograr que el alumno participe durante las sesiones. Y eso requiere también una estrategia. No podemos obligar a los estudiantes a que participen. Hay que tener mucho cuidado en el trato con los alumnos. Hay una bibliografía al respecto, que en otro momento quizás podemos tratarla, ¿no? Sobre cómo tratar a los estudiantes, ¿no? Profesor, su micrófono. Ya, gracias. En este momento, en este siglo XXI, ¿cuál es el contexto que nos envuelve o que nos rodea, amigos? La primera pregunta que nos formulamos es, ¿qué queremos? ¿Qué universidad? ¿Qué currículum? ¿Qué estudiantes? ¿Qué docentes? ¿Qué otros recursos necesitamos? Entonces son las primeras preguntas que nos formulamos, ¿no?, a modo de visión, ¿no?, de la docencia universitaria, dentro de la cual está la didáctica universitaria, como la columna vertebral
del trabajo del docente. ¿Qué tenemos? Modelo de organización, tenemos un modelo de educación, de formación, modelo de enseñanza, modelo de formación, modelo profesional. ¿Cómo conseguirlo? Otra pregunta que podemos hacernos, amigos. ¿Qué se puede hacer en el nivel institucional? Revisar los planes. No se escucha. Sí, pero yo tengo mi micrófono prendido, amigos, ¿ah? Por si acaso. No sé. Sí se está escuchando. Sí, Sí se escucha. claro. Sí se escucha. Sí, gracias, gracias. Ayúdenos para que no se produzca ese cruce, ¿ya? Por favor. Bien. Se escucha. Ya, gracias. Gracias, amigos. Les decía, miren, ¿qué se puede hacer? Miren, acá como docentes, que somos los sanmarquinos, amigos, ¿no? Colegas, ¿no? Tenemos una meta que es convergente, ¿no? Lograr los mejores profesionales. Nuestra universidad, nuestra gloriosa Universidad de San Marcos, está destinada a formar los mejores profesionales del país. Y todos nos identificamos con esa meta, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer con hidalguía si nos hemos equivocado en algo, tratar de superar la situación, donde debe reinar la armonía, ¿no? El trabajo colaborativo de todos los docentes. Todos que pongamos nuestro granito de arena para lograr la actualización académica, la actualización en didáctica, como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Es importantísimo todo este trabajo. Bien, entonces, a nivel institucional, revisar los planes de estudio, ¿no? Los programas de desarrollo, cambios en los modos de gestión, ¿no? Cómo se está trabajando en todos los niveles en la institución. Y en cuanto a nivel personal, no solamente practicar la heteroevaluación, amigos, donde los profesores evaluamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí estamos practicando la heteroevaluación, sino que también es conveniente y estratégico, diría, que desarrollemos la autoevaluación, tanto de parte del alumno o del discente o del participante, la autoevaluación, como la coevaluación y la metaevaluación. El docente universitario, en didáctica universitaria, debe practicar varios tipos. Es mi propuesta después de más de 30 años trabajando en San Marcos, ¿no? Y con muchos reconocimientos que me da autoridad para proponer por la experiencia, por supuesto, que es necesario, amigos, dedicarnos así, como lo hacemos en la academia, dedicarnos a la didáctica universitaria y en general a la docencia con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad y hasta con mucho cariño, ¿no? En ese sentido, la evaluación cobra mucha importancia. No solamente, repito, practicar la heteroevaluación con los exámenes clásicos, que ya después podemos revisarlos en otro momento, en otro tema, sino también que el propio alumno se evalúe, sobre todo cuando estamos ya en víspera de terminar el semestre, ¿no? La próxima semana termina el pregrado y afines posgrado. Entonces creo que es el momento oportuno para proponerles a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, mediante una ficha que se tiene diseñada, que se autoevalúen. Y nos ha dado mucho éxito la aplicación de estas fichas de autoevaluación, tanto para el estudiante como para nosotros. El estudiante en esa ficha de autoevaluación, por ejemplo, él se va a preguntar, ¿cumplí con mis deberes oportunamente? ¿Participé constantemente en las sesiones de aprendizaje? ¿Recurrí a las fuentes bibliográficas impresas y digitales para desarrollar mis trabajos?
me desempeñé honestamente en los trabajos que encomendó el profesor, etcétera, etcétera. Y finalmente podríamos preguntarle, he desarrollado mi trabajo que merezca aprobar la asignatura. Este modo de enfocar la preparación de nuestros estudiantes no solamente los educa, ojo, amigos, no solamente los educa, les va a desarrollar la capacidad de hidalguía, ¿no? A reconocer sus errores. Entre otros puntos, ¿no? De otro lado, también practicar la coevaluación, que entre los propios estudiantes se evalúe. Generalmente, lo común que podemos observar, sobre todo en pregrado, ¿no? Es que cuando dejamos un trabajo grupal, generalmente, si son estudiantes que forman un grupo donde hay 5 integrantes, generalmente son 2 los alumnos que hacen el trabajo. Sin embargo, en el informe ponen a los 5 estudiantes, ¿no? Como que si los 5 han aportado. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cuál es la propuesta? Primero, lo que hacemos a diario en San Marcos, nuestra gran universidad, paradigma de la educación superior en el país. ¿Qué hacemos? Jóvenes, a nuestros alumnos, ¿no? Jóvenes, al inicio del curso, vamos a formar grupos, máximo de tantos alumnos, ¿no? Pueden ser 3, 4 alumnos, ¿no? Les propongo que cada grupo tenga un epónimo. Les propongo que cada grupo tenga un epónimo y que tenga un coordinador o un jefe de grupo. Entonces, cuando ustedes terminen su trabajo grupal, quien va a entregar el trabajo grupal es el jefe del grupo. Pero además, y aquí viene la innovación, ¿no? En este caso, como lo hacemos en los trabajos de investigación, ¿no? Les voy a pedir a ustedes, jefes de grupo, que por favor, en el postdato del informe, en el postdato del informe, pongan ahí qué aportó cada uno de los integrantes del grupo. Señalen, por favor, con precisión, jóvenes, qué aportó cada uno de los integrantes del grupo. Creo que así los estamos educando también, ¿no? De otro lado, también serviría para que el propio docente también se autoevalúe. ¿Por qué no? Podemos tener años de experiencia, sin embargo, siempre como seres humanos podemos olvidarnos de algún punto. Entonces es el momento también de autoevaluarnos. Pero luego también practicar la metaevaluación. ¿Y en qué consiste la metaevaluación, amigos, en didáctica universitaria? ¿No? Porque la evaluación es parte de la didáctica. En evaluar lo evaluado. Por ejemplo, si en un examen, en una prueba escrita, ¿no? Por ejemplo, hay 40 estudiantes y desaprobamos, de los 40, desaprobamos a 30 estudiantes, el desaprobado es el profesor, porque no ha logrado que la mayoría de sus estudiantes aprendan. Y el paradigma en este siglo es aprendizaje, ya no es la enseñanza. Por más grados académicos que tengamos, reconocimientos, etcétera, ¿no? Si no logramos que la mayoría de los estudiantes, lo ideal es que aprueben todos, obviamente, pero por lo menos, si la gran mayoría no aprobó la asignatura, el desaprobado es el profesor. Él puede decir 1000 cosas. Por ejemplo, él puede decir, en otros escenarios en los que también he sido convocado, ¿no? Los colegas decían, pero miren, si los alumnos no asisten a clase o llegan tarde, si los alumnos no cumplen con los trabajos, si a los alumnos no les interesa mi curso, ¿qué puedo hacer? Por eso es que desaprueban. Ya, un momentito, amigo, colega, un momentito.
Está bien, usted los está juzgando a sus estudiantes, ¿no? Porque usted es la autoridad en el aula. Pero ¿por qué también no escuchamos a los estudiantes? Así como Fermi usted los critica, ¿no? ¿Por qué no dejamos que también los alumnos hagan lo propio? Más aún si estamos entre adultos. Y quizás los estudiantes puedan decir, entre otras cosas, ¿no? Ya evaluando al profesor, ¿no? Bueno, el profesor nunca motiva sus clases, ¿no? Nunca nos despierta interés por el tema que está exponiendo. No nos trata bien. Queremos hacer alguna pregunta y se molesta. Nunca nos contesta bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un sentido de equidad, ¿a qué conclusión llegamos? Por eso es importantísimo, distinguidos colegas, coger el tema como docentes universitarios con mucho cuidado, con mucha dedicación. ¿Y qué podemos nosotros inferir, ¿no? Por ejemplo, un ratito. Por ejemplo, ¿qué condiciones, ¿no? podemos proponer, ¿no? Estructurales, operativas, de resistencia al cambio, personales, institucionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que es importante, ¿no, colegas, que trabajemos en equipos. Si a los estudiantes les pedimos nosotros que trabajen en equipos para tener éxito, ¿no? No solamente aprender el tema, sino también desarrollar valores, porque nosotros mismos no hacemos lo propio. ¿Por qué no trabajamos por equipos los docentes en determinadas áreas? Para ayudarnos mutuamente. Creo que el protagonismo, ¿no? Eso ya es cosa del pasado, ¿no? Por eso es que, en realidad, en algunas facultades, de repente, no se practica esta estrategia, ¿no? De que los profesores nos conozcamos más, ¿no? Y que no solamente con el saludo, sino también de manera efectiva, ¿no? ¿Cómo podemos pedirle a ellos también a unos minutos, fuera de horario, obviamente, ¿no? Para que ellos puedan apoyar, ¿no? Por ejemplo, si un docente tiene éxito en su curso, en su asignatura, ¿cuándo decimos éxito? Cuando tiene ciertos criterios, hay ciertos parámetros que más adelante vamos a ver. ¿Cuándo un docente tiene éxito en la enseñanza? ¿No? Eso lo vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Entonces, es importantísimo, amigos, intercambiar, ¿no? Intercambiar experiencias, ¿no? Entonces, por eso la propuesta es, ¿no? Que si nosotros queremos impedir para que esto no siga o se supere, entonces lo que podemos hacer es un poco de autoevaluación y metaevaluación. La metaevaluación, evaluar lo evaluado. He evaluado a mis estudiantes, la mayoría sale desaprobado. Muy bien. No solamente conforme. ¿Qué haría el profesor tradicional? Jóvenes, estos son los resultados. Si ustedes salieron desaprobados, no es mi responsabilidad. Es la de ustedes. No, 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 no. Esa no es la respuesta de un docente de vocación. Porque el docente de vocación, entiendo, ¿no? Y lo digo con la mayor sinceridad, el docente de vocación se esmera constantemente para que sus estudiantes aprendan de lo mejor.
finalmente, en esta parte de la contextualización, debemos subrayar, por las investigaciones y por la experiencia, que ya el docente, amigos, no debe ser considerado, no debe ser considerado como un mediador, como un facilitador, como un enseñante, porque es minimizar o ningunear la importancia que tiene la docencia universitaria. Nosotros tenemos la gran responsabilidad, ¿no?, de formar profesionales, los que a su vez se van a proyectar a la sociedad para mejorar las situaciones, solucionar la problemática social, política, económica, pedagógica, etc. Esa es nuestra tarea. Entonces, por eso que tenemos que poner mucho cuidado en nuestro desempeño. Más aún, si nos identificamos con nuestra gran universidad de San Marcos, ¿no? La universidad y la enseñanza del futuro, ¿no? El contexto, como hemos visto, en el que se desarrollan las instituciones educativas y la profesión docente quedan sintetizados como sigue, según Invernón en el 2001, ¿no? Primero, estamos viendo un incremento acelerado y un cambio vertiginoso en las formas que adopta la comunidad social, en el conocimiento científico y en los productos del pensamiento, la cultura y el arte. El conocimiento se multiplica día a día exponencialmente. Nos quedamos maravillados, por ejemplo, cómo se desarrolla la inteligencia artificial, ¿no? Es un sueño lo que pasa actualmente, ¿no?, en la informática. Es una maravilla, ¿no?, la forma como nosotros podemos presentar y adquirir el conocimiento. Y no solamente eso, también comunicarnos con el resto del mundo, ¿no es cierto? Y entonces es importantísimo que nosotros, amigos, nos sintamos inmersos en esta ola, ¿no?, fantástica, ¿no?, de avance vertiginoso de la ciencia y de la tecnología. De otro lado, una evolución acelerada de la sociedad en sus estructuras materiales, institucionales y formas de organización de la convivencia, modelos de familia, de producción y de distribución que se reflejan en el cambio inevitable de las actuales formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas generaciones. Las últimas generaciones, y de manera especial la última, la generación Z, tiene un perfil espectacular, diría, ¿no? Si ustedes observan, ¿no?, el desempeño de los jóvenes, ¿no?, según las edades, ¿no?, vamos a encontrar puntos muy, muy propicios para investigación. Pero hay un detalle que también tenemos que aceptar. La problemática que trae el estudiante al aula de su hogar o el entorno en el que él ha crecido y desarrollado, que también son situaciones que debemos manejar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí surge la necesidad de proponer un tema que lo haga a través de unos videos, ¿no? El profesor que habla tiene 36 videos en YouTube, ¿no?, que están relacionados obviamente a la didáctica universitaria, a la pedagogía, etc. Hay un video en la que propongo que se aplique la educación inteligente, ¿no? Los invito a ver, amigos, cuando ustedes tengan el tiempo suficiente, ¿no? Y con mucho gusto, creo que voy a estar complacido de que ustedes lo estén visualizando, ¿no? Y sobre todo también practicando, si es posible, ¿no? Entonces, ya los jóvenes ahora tienen otra forma de pensar, de sentir, de actuar. Y entonces el profesor también tiene que tener una capacidad de empatía, identificarse con los jóvenes, ¿no?, ir observándolos, ¿no?, cómo actúan dentro del aula. Por eso, mientras que más participen,
más los vamos a conocer. Pero si se asume un papel pasivo, los grandes errores que podemos cometer, ¿no? Por la experiencia, podemos decir lo siguiente, ¿no? Creo que los peores errores es, por ejemplo, ¿no? Tratar mal a los alumnos. Está bien, podemos tener pues una formación académica envidiable. ¿Por qué no? Perfecto. Pero eso no nos debe llevar a un trato vertical con los estudiantes. De ninguna manera. El trato siempre debe ser horizontal. De otro lado, también demostrar capacidad de empatía con los estudiantes. Ser comprensivos con ellos. Es más, ser flexibles, ¿no? Por ejemplo, si el profesor dice, voy a tomar el examen, estamos, por ejemplo, 7 de julio, voy a tomar el examen el 14 de julio, ¿no? Llega el examen y los alumnos dicen, profesor, ¿por qué no lo posterga? No hemos tenido tiempo de... Para evitar esa situación, una alternativa y a modo de propuesta se las presento, ¿no? Ya en estación de preguntas los voy a escuchar, con todo gusto, por supuesto, ¿no? Antes de fijar fechas tan importantes como la fecha de un examen, porque para ellos, como a todos, es importante, consultarles. ¿Están de acuerdo? Miren, ya hemos avanzado bastante, los he evaluado constantemente, un poco un preámbulo, ¿no? A la propuesta, o a la pregunta que les voy a formular. Los he evaluado ya constantemente. Sin embargo, llegó el momento de consolidar todos estos conocimientos a través de una prueba que pienso aplicarla el próximo 14. ¿Están de acuerdo? ¿O qué fecha proponen ustedes? Donde me aseguran que todos ya están preparados para el examen. Entonces, si ellos quieren cambiarla, que lo cambien. Normal. Lo que importa no es la fecha, porque la meta del profesor no es demostrar que él es la autoridad en el aula. Está bien. Eso reconoce, eso queda implícito. No hay necesidad de, disculpen, no hay necesidad de pregonarlo. Eso se deduce, estamos entre adultos, ¿no? Entonces, eso queda implícito. Se entiende que él es la autoridad. Sin embargo, también tenemos que educar con el ejemplo. No llevarlos por el camino del dictador. No llevarlos por el camino de imponer lo que uno quiere, a pesar que los alumnos pueden pensar lo contrario. Está bien. Si, por ejemplo, el estudiante nos dice, profesor, mire, no estamos capacitados, todavía no tenemos tiempo, hemos tenido otros exámenes, ¿nos puede dar un par de días más en otra fecha? Está bien. Si tenemos clase para la próxima fecha, perfecto. Levanten la mano los que estén de acuerdo con la propuesta de los estudiantes de postergar la fecha. Sí, acordado, perfecto. Ya no se tome el 14, se tome el 17, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces, creo que esa estrategia va a ser más efectiva, no solamente para que ellos ya no cambien de fecha o de día de examen, sino también para que estudien, para que salgan bien. Porque el profesor luego, digamos, dice, ¿no? Jóvenes, ustedes escogieron la fecha. Ustedes me aseguraron que iban a estudiar. Entonces, ellos no van a tener ningún argumento para refutar si salen desaprobados. Por eso, amigos, reitero, con la mayor sinceridad, los profesores en este siglo XXI somos estrategas del aprendizaje. Somos estrategas del aprendizaje. Porque debemos demostrar habilidad, creatividad para manejar todas las situaciones que se presenten durante el acto didáctico. Le llamamos acto didáctico a lo que tradicionalmente se le llama y se le viene llamando en algunos casos la clase. Es más antiguo, la lección. Son términos obsoletos, ¿no? Entonces, creo que es importante, claro, nosotros podemos, fíjense, hay diferentes maneras de educar en la responsabilidad a los alumnos. Esto no se va a producir. Hay situaciones en las que nosotros podemos educarlos en la responsabilidad. Por ejemplo, cuando al interior de cada grupo, cada estudiante tiene una función que cumplir. Y eso se reitera al organizar los grupos, porque ese es otro tema. Cómo trabajar, ¿no? Cómo trabajar
con los alumnos de la manera más armoniosa, sin que ellos se sientan mal. Porque no nos olvidemos, ¿no?, que es importante, ¿no? Entonces, es importante, digamos, que nosotros organicemos también, con mucha estrategia, las dinámicas grupales. Un análisis de la educación que ya no se considera patrimonio exclusivo de los docentes, sino de toda la comunidad y de los medios de esta índole, ¿no? Entonces, etcétera. Ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en la educación inteligente que se propone, se considera pues que la educación es un proceso que no tiene fin. Y una prueba evidente es que miles de adultos demuestran que han sido pésimamente educados. Estamos viendo a diario, no solamente en el país, sino a nivel mundial. ¿Cuántos conflictos por inmoralidad, por ejemplo, se producen en todo el país y en general en todo el mundo, ¿no? Entonces, la educación en esas personas no se dio o se dio mal. Por eso es que este es un proceso que inclusive muchos pedagogos sostienen que comienza en el vientre materno, continúa en el neonato, luego etcétera, 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 ¿no? Y no termina sino con la muerte. Porque la educación, también hay un punto importante que debo subrayar en este momento, ¿no, amigos? Hay que distinguir entre lo que es educación y lo que es instrucción. La educación es formar al hombre como tal, en valores, ¿no? Especialmente. Ser un ser realmente humano. Eso es educar al hombre. En cambio, instrucción es transmitirles, ofrecerles, presentarles conocimientos, tanto de ciencias como de humanidades, ¿no? Entonces, hay que manejar los términos con mucha propiedad, ¿no? Entonces, es importante que en esta educación, en la formación del hombre, tener en cuenta niveles de formación. Por ejemplo, el primer nivel de la educación, ¿no?, es el hogar. Los padres somos el modelo que van a encontrar apenas abren los ojos, los hijos. Y ellos van a crecer y van a desarrollar de acuerdo al contexto hogareño en la que se va a producir esta situación. Entonces, el hogar es la primera fuente de educación. Luego viene la escuela básica regular. Luego viene la universidad. Luego la sociedad. Entonces, todos somos corresponsables de la educación, ¿no? Entonces, en la universidad no nos debe extrañar que existen diferentes tipos de alumnos, como también diversos tipos de docentes, ¿no? Encontramos diferentes tipos de docentes, ¿por qué no? Cada profesor tiene su estilo de trabajo, ¿no? Cada estudiante tiene su estilo de trabajo. Entonces, por eso es que es importante que también la universidad vaya por el camino de la educación del hombre, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Bien. En términos concretos, ¿qué cambios podemos observar en este siglo con respecto a la educación superior, ¿no? Ahora, el ahora y el antes. El ahora a donde queremos llegar en este momento, con nuestro trabajo docente, ¿no? Y cómo era antes, ¿no? En cuanto al aprendizaje, ¿no? Ahora, el aprendizaje es un proceso, hay muchas definiciones, ustedes las encuentran así, ¿no?
rápidamente con un clic, ¿no? En las redes, en los buscadores. Pero en términos concretos se considera que es una construcción activa, ¿no? Cuando decimos construcción activa, ¿qué significa? Que para que el alumno aprenda, en el acto didáctico, es decir, en la sesión de aprendizaje, el profesor, el docente universitario, debe lograr que el estudiante participe, que no asuma un papel pasivo, ¿no? Como en la clase tradicional. En la clase tradicional, recordaremos, ¿no? El profesor es el único que habla. Y toda la hora, o las 2 horas, o las 3 horas, de acuerdo a la sesión, el estudiante solo se dedica o a grabar la clase o la sesión, o bien se dedica a anotar rapidísimo lo que escucha. Y por eso es que algunos profesionales tienen una letra que solamente ellos se entienden, pero no los demás, porque quizás en la universidad fue inducido a que escriba, a escribir rápidamente, ¿no? Para no perder lo que el profesor está explicando. No, eso no es lo más estratégico. Luego las conexiones, ¿no? El aprendizaje situado de acuerdo al contexto en la que está el estudiante y las conexiones que ahora están a la mano, ¿no? Las redes, internet, etc. Ahora, en cuanto a la enseñanza, ¿no? Tiene que haber una transformación y un andamiaje, darle los soportes al estudiante para que pueda aprender. Por ejemplo, si un profesor, si un docente, si nosotros, ¿no? No organizamos debidamente nuestro trabajo, ¿no? Cuando vamos a desarrollar un tema, ¿cómo es que vamos a desarrollar una clase o una sesión, ¿no? Si no está organizada. Eso es motivo de otro tema, ¿no? Cómo organizar una sesión de aprendizaje es otro tema, ¿no? Para no desviarnos de la esencia de esta sesión. Lo trataremos en otra oportunidad, ¿no? Entonces tiene que haber una transformación de la enseñanza, ¿no? De la manera como se planifica, de la manera como se aplican las estrategias para que el alumno aprenda, que esta enseñanza no sea al vacío. Generalmente, digamos, el profesor, ¿no? Tradicional enseña, transmite como si hubiera una grabadora, ¿no? Ya habla. Viene el examen y la mayoría sale desaprobado. No, esas son las consecuencias. Entonces, habría que reformular cómo se está procesando todo este tema, ¿no? El de preparar el trabajo docente previo a la presentación ante los estudiantes. El currículo, ¿no? El currículo también tiene que ser otro punto a revisar, ¿no? Tiene que tener las características propias de este siglo. Un currículo flexible. Tiene que ser, pues, elaborado de tal manera que tenga como meta, si bien es cierto, la formación integral del profesional, sin embargo, contar con los cursos apropiados, ¿no? En los planes de estudio. Por ejemplo, lo ideal sería, ¿no? Por ejemplo, que en un plan de estudio figure el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque en algunas carreras que se necesitan, ¿no? Más que en otras, demostrar que hay inteligencia emocional. Creo que todos lo necesitamos en todas las carreras. O cursos de psicología del adulto mayor, o del adulto, o del adolescente, o del niño. ¿Por qué no hay esos cursos? Si tenemos que conocer a los estudiantes. ¿Cómo conocer al estudiante? ¿Solamente así de vista, mirándolo? ¿Esa es la manera de conocerlo profesionalmente al estudiante? En nuestra condición de docentes. Bien. En cuanto a las tareas, también las tareas es un punto que habría que revisar. ¿Qué tipo de tareas estamos dejando? ¿No? ¿Son aquellas tareas donde el alumno copia y pega? ¿Así de simple? ¿No? ¿Esa es una tarea seria? No, me parece que no. La tarea debe estar destinada no solamente a que el alumno conozca el tema, sino que también a que tenga la capacidad de transferencia, a desarrollar su capacidad de transferencia.
¿Y en qué consiste, amigos, la capacidad de transferencia? Que el estudiante sepa aplicar en la vida profesional y en la vida diaria los temas que les estamos enseñando. Entonces, la tarea debe ir orientada en ese sentido, a desarrollar la capacidad de transferencia. Si nosotros le formulamos preguntas fácticas, preguntas cuya respuesta la encuentran de inmediato, ¿no? Entonces, es una tarea que lo estamos induciendo al estudiante, ¿no? A que solamente pues desarrolle la memoria, nada más. Bien. Ahora, la mediación social, comunidad de aprendices, colaboración, discurso. Entonces, ahí también tenemos que pensar en que el estudiante tiene que identificarse con su comunidad. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, una prueba, ¿no?, donde le planteemos preguntas al estudiante que aplique el curso que le estamos enseñando, que lo aplique en la problemática de su comunidad? A ver, ¿cuántos conocen qué problemas tiene su entorno inmediato? Porque también la universidad está para eso, para contribuir a solucionar la problemática social, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo formamos? Por ejemplo, cuando hay un evento natural, con naturaleza de catástrofe, ¿no?, que nunca lo deseamos, obviamente, ¿cuántos universitarios contribuyen apoyando, ¿no?, a sus vecinos, a sus amigos, a su pueblo? ¿Cuántos regresan a su pueblo a apoyarlo en lo que él sabe? Por ejemplo, si yo sé mucho sobre la salud, estoy ayudando a mi pueblo en el momento que más lo necesita. ¿Cuántos heridos hay? O si tengo otra carrera que me permite construir, estoy apoyando a mi pueblo, etcétera. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el apoyo a tu pueblo? Para los estudiantes, ¿no? ¿Dónde está lo que estás haciendo a favor de ellos? Bien, en cuanto a las herramientas, uso interactivo e integrado de los ordenadores. Hay un tipo de estudiantes, ¿no?, distinguidos colegas, que se conocen como los estudiantes estratégicos, que son los estudiantes cuyo perfil se caracteriza. Uno de los rasgos del perfil del estudiante estratégico es que hace buen uso de las TICs, de la tecnología, de la información y la comunicación, ¿no?, las siglas que ya conocemos. Pero también hay que educarlo. Hay que educarlo. ¿Cómo manejar bien las plataformas, la información, ¿no? Y en cuanto a la evaluación, ¿qué podemos decir? Ahora, está basada en la actuación, en las carpetas individuales. ¿Qué significa la evaluación basada en la actuación? En la que el estudiante tiene que hacer demostración de que ha aprendido. ¿Y cómo lo demuestra? Con las preguntas, con el tipo de preguntas que le formulemos. Las preguntas deben ser formuladas con mucha estrategia, pensando en la competencia que me he propuesto o el logro de aprendizaje que he diseñado en mi sílabo, ¿no? Y cuando hice carpetas individuales, especialmente nos estamos refiriendo al portafolio estudiantil, ¿no? Precisamente uno de los videos del profesor que habla trata sobre cómo organizar el portafolio estudiantil. Los invito, si es que aún no lo han hecho, estimados amigos, a poner en práctica pidiéndole a los estudiantes, a sus estudiantes, que presenten, digamos, su portafolio estudiantil, ¿no? Entonces, esto también se evalúa. Es más, les sirve a ellos para que se autoevalúen. Y también nos sirve a nosotros para devolverles todos los trabajos que les hemos solicitado durante el curso. Porque hay algunos estudiantes que se quejan, ¿no? Dicen, el profesor nos manda un trabajo, se lo entregamos y nunca lo devuelve.
o no nos dice la nota. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, o ha tomado un examen y nunca nos dio las respuestas correctas. Lo devolvió y punto. Tampoco eso es correcto, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, insisto, estamos entre adultos con los estudiantes, pero eso no significa que tienen que seguir educándose, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros les pedimos a los estudiantes que organicen su portafolio estudiantil, lo estamos apoyando en desarrollar una serie de capacidades, la capacidad de organización, la capacidad de responsabilidad, la capacidad de autoevaluarse, etcétera, 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 ¿no? Es más, podemos nosotros pedirle a los estudiantes, me permito proponerles a ustedes, amigos, no solamente pedirles su portafolio estudiantil en físico, sino también puede ser virtual. Hay cursos que son semipresenciales, ¿no? Entonces podemos nosotros pedirles, ¿no? Perdón, podemos pedirle a los estudiantes que presenten, ¿no? Su portafolio virtual o digital, ¿no? Y presentarlo al fin del curso, etcétera. Bien. Bueno, el profesor del futuro. Se señala que los profesores deben tener para garantizar conocimientos sobre el contenido a enseñar y sobre el contenido de enseñanza, tipología de alumnos, contexto educativo, fines educativos y valores. Primero, el profesor del futuro, tener un conocimiento científico especializado relacionado con las temáticas que abordan, ¿no? Conocimiento cultural en relación a la materia de enseñanza y al mundo general de la cultura. Conocimientos psicopedagógicos relacionados con conocimientos de teoría del aprendizaje, curriculares, programación, evaluación y organización institucional. Conocimientos de la práctica docente relacionados con la experiencia docente, socialización profesional, habilidades comunicativas, recursos metodológicos, ¿no? Etcétera. Entonces, como estamos viendo, ¿no? Estas son algunas de las conclusiones que se proponen para el profesor actual y el profesor que es el profesor del futuro, ¿no? Bien. Ya estamos más de la hora, entonces vamos a pasar ahora, amigos, ¿no? A la estación de preguntas, ¿no? Vamos a pasar a la estación de preguntas. No sé si ustedes están invitados a formular alguna experiencia, ¿no? A presentar alguna experiencia, formular alguna pregunta que tengan a bien hacerla, ¿no? Con todo gusto, estoy listo para atenderlos, amigos. Adelante. Doctor, una consulta. Lo escuchamos, doctor. Lo escuchamos. Una pregunta. Bien, tema, bueno, felicitarle por sus experiencias que está vertiendo, me parece muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería el comentario o su opinión respecto ahora que estamos tratando sobre la didáctica universitaria con relación a la clase virtual y a la clase presencial? ¿Por qué? Porque están exigiendo que sea la clase presencial. Entonces, algo más concreto. ¿Es necesario, o sea, hablamos de didáctica universitaria, que las clases teóricas necesariamente deben ser presencial o pueden ser también virtual? Nada más. Bien, gracias por la pregunta, colega. Fíjese, efectivamente, ¿no? Hay diferencias y semejanzas, consideramos, entre la clase presencial y la clase virtual. En el tiempo de la pandemia, ¿no? Nos hemos visto obligados, ¿no? Por las circunstancias a las clases virtuales, ¿no? Y ahora estamos en clases presenciales.
Entonces podemos ya estar en condiciones, ¿no?, de poder evaluar ambas situaciones, ¿no? Bien, hay un punto de partida que me parece que es indiscutible, ¿no? El afecto humano, la presencia humana del profesor en la clase presencial. Creo que el calor, si queremos llamarle así, el calor humano de acercarnos a los alumnos y viceversa, ¿no?, marca una diferencia sustancial. Otro punto que también me parece sumamente importante es de acuerdo a la naturaleza de las asignaturas y del tema, ¿no? En cualesquiera de los casos, soy un convencido por la experiencia, no por algo que se me ocurre, ni nada por el estilo, sino por la experiencia y la fundamentación bibliográfica, etcétera, de las investigaciones, me parece que la clase presencial es más importante. Nos da la oportunidad de formular preguntas en cualquier momento. Nos da la oportunidad de que los alumnos igualmente nos hagan preguntas y que puedan exponer sus ideas en cualquier momento, sin ningún límite, sin ningún parámetro de tiempo, ni etcétera, ¿no? Yo creo que todos los estudiantes, cuando están al frente de un profesor que es motivador, su clase es fascinante, ¿no? Y el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Los invito a ver uno de mis videos que trata, ¿no?, sobre, digamos, el éxito en la docencia, ¿no? Están ustedes cordialmente invitados. Creo que además también en cuanto a la clase presencial y virtual, yo creo que la clase digamos, virtual, ¿no?, está enriquecida por el aspecto tecnológico, es llamativa, ¿no? Nos da la oportunidad, digamos, de poder exponer un tema, ¿no?, empleando la tecnología, que puede ser impactante, ¿no? Bien, perfecto. Pero si a mí me dieran a escoger, yo prefiero la clase presencial. Porque me da la oportunidad de desplazarme en el aula. Por ejemplo, acá tengo que estar sentado. No me puedo mover. Pero sí lo voy a hacer cuando tenga la suerte de estar frente a ustedes en la práctica. Porque como bien dijo el ingeniero, ¿no?, Atúncar al inicio, en nuestro curso sobre didáctica universitaria va a haber un segundo momento, el momento de las prácticas. Entonces van a haber 4 clases virtuales en nuestro curso y enseguida 4 clases presenciales, ¿no? Perdón, 4 clases virtuales, sí, pues, claro, y 4 clases presenciales, pero prácticas. Las clases presenciales son exclusivamente para prácticas, donde ahí vamos a conocer, vamos a practicar, vamos a intercambiar también experiencias, ¿no? Cómo diseñar competencias, etcétera. Cómo plantear motivaciones, en fin, hay temas muy, muy, muy fascinantes en la didáctica universitaria. Entonces, contestando su pregunta, colega, yo le diría que la clase presencial tiene una serie de ventajas que de lejos se distancia de la clase virtual. La única ventaja que tendría para mí la clase virtual, ¿no?, es que nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, ¿no?, porque ya no tenemos gastos de movilidad, nos da comodidad porque por último estamos en la casa y cosas así, ¿no? Y también nos da la oportunidad de bajar información, etcétera. Pero no. A mí me parece, por eso lo dije hace un rato, ¿no? Me parece que la clase presencial es todo un reto para el docente. Doctor, Porque, si me permite. Adelante, por favor. Usted lo ve como docente, perfecto. Pero si Claro. yo me pongo como alumno, el alumno de los conos necesita mínimo 2, 3 horas para desplazarse. Ese tiempo que pierde ese alumno, ¿cómo lo recuperaría? Ya, bueno, pero Estoy hablando de un día nomás de ida a la universidad, otra cosa es de regreso. Yo he conversado con alumnos, por ejemplo, hay algunos que viven, por ejemplo, en, ¿cómo se llama este pueblo? Pasando San Juan de Urigancho al fondo, que pertenece a Guarcherí. Claro. Yo converso mucho con mis alumnos. Puede ser a mi pregunta, ¿no? Claro, doctor, pero permítame un dato complementario. Aunque suene un poco fuerte, pero yo le voy a decir con la mayor sinceridad
que la carrera universitaria no va a girar en torno a la distancia donde vive el estudiante. La meta de la universidad es más grande, ¿no?, que ese punto de distancia, ¿no? La universidad tiene una meta superior que consiste en formar profesionales que estén en condiciones de contribuir, por ejemplo, a solucionar la problemática del país. Y eso no se puede truncar por la distancia. Mire, tengo estudiantes, por ejemplo, que vienen de Chosica y la clase comienza a las 8 de la mañana. Fíjese, y nunca llegan tarde. Entonces, yo creo que también va por ahí. La distancia también va a ser superada cuando el estudiante va a ser premiado, se va a sentir premiado, y la distancia no la va a sentir cuando al llegar a esa clase va a encontrar todo lo que esperaba. Por ejemplo, una clase muy interesante, una clase donde el profesor tiene un trato horizontal, una clase donde va a aprender cosas sumamente inolvidables, una clase donde se va a encontrar con sus amigos. Entonces, hay puntos que lo van a estimular. Para nadie es un secreto que el afecto por una persona acorta las distancias, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo afecto por una persona que vive lejísimo de mi casa, yo por ver a esa persona, para mí la distancia va a ser corta. Entonces, en cambio, si no se producen estas características en la sesión de aprendizaje, ¿no?, donde el estudiante, a pesar del esfuerzo que ha hecho, encuentra tal o cual situación opuesta a las características de una clase excelente, obviamente empezará a quejarse, ¿no? Pues es un tema ya, digamos, que yo creo que habría que más bien evaluarlo, por qué el alumno se está quejando, ¿no? Bien, vamos a darle pase ahora a otros colegas también. ¿Me permite una pregunta, profesor? Gracias por su pregunta, Quería hacer amigo. una pregunta. Sí, adelante, el profesor Orihuela. Han levantado la mano. Sí. A ver, Hemos levantado la mano hace rato. a ver. Vamos a, disculpen amigos, vamos a atender a los señores que levanten la mano. ¿Qué le Ya parece? está ahí, claro. Para que no se vea mal la situación, ¿ya? Comenzamos con el señor Vicuña, con nuestro colega, el profesor Vicuña. A ver, en orden, ¿ya? Por favor, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Quiero hacerle llegar mi apreciación a lo que usted ha estado exponiendo. En mi situación como docente, que también tengo ya muchos años y he tratado de ser mejorar mi labor, he hecho muchas de las cosas que usted dice. Hago labor de darles material a los jóvenes, de tratar de fomentar que trabajen en equipo, les doy las preguntas con más de una semana de anticipación para que trabajen, les doy les hago que presenten sus trabajos, retroalimento las fallas que tienen, etcétera, etcétera. Soy tolerante y tengo una serie de cosas que usted ha mencionado. Sin embargo, una evaluación que recientemente he tenido, todos han desaprobado. Y seguramente me van a echar la culpa a mí, ¿no? Como ya le he escuchado a usted, de que en este caso el profesor es el responsable y todo lo demás. Sin embargo, en mi defensa debo decir lo siguiente. El ser humano es un animal de costumbres. Y la pandemia, la enseñanza virtual que se ha dado en esta época de la pandemia ha sido un desastre. Los estudiantes, todo lo que cuentan, los profesores que llegan a la hora que les da la gana, que copian videos en sus clases, ¿no? Y que la universidad Sí. ¿Le escuchamos? Se le ha ido el micro. Se ha apagado. Profesor Luque. Profesor Luque, ¿nos escucha? Ya. Profesor Carreño, le damos el pase entonces. Señores, ¿me escuchan, por favor? Sí, el profesor Luque le escucha. Se cerró mi Zoom, sorpresivamente. Ya. Entonces, profesor Luque, ¿va a continuar? ¿Lo escuchamos? Sí. Adelante, por favor. Le quería comentar lo siguiente. Hoy día en la universidad tenemos una especie de dos universidades. Formación general y el área de especialidad.
entonces la enseñanza, aprendizaje en ambos sistemas tiene que ser distinto. Por ejemplo, en formación general, no se puede aplicar lo que decía un conocido maestro universitario, don Mario Sabamé Boyo, en su libro muy conocido, La Revolución por la Educación. Él decía lo siguiente, que yo siempre cito a los alumnos, aunque sean de pregrado, ¿no? O sea, de formación general. Él decía que un buen profesor universitario es aquel que investiga, o sea, aquel que enseña, que investiga y sabe enseñar a investigar. Entonces, esa parte de enseñar a investigar en formación general no creo que se pueda cumplir, porque los cursos de formación general son básicamente propedéuticos, ¿no? De introducción a la realidad universitaria. No sé si puede comentarnos sobre ese punto. Bueno, me parece que la intención en general es prepararlos para los cursos de especialidad, ¿no? Cuando están los chicos en estudios generales. Y más aún, si se encuentra que en la educación básica regular hay puntos que no se han podido desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ciencias, los estudiantes en la básica regular, según tengo información, nunca o casi nunca hacen práctica de ciencias, llámese de biología, de física, de química, ¿no? Entonces, están en cero, ¿no? Todo es memoria nada más. Entonces, ahí es importante tomar las medidas del caso. Y no solamente en el tema de las prácticas de ciencias, sino también en otras asignaturas o en otras áreas, ¿no? Entonces, todo es memoria en todos los cursos, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones recibimos a los ingresantes, ¿no? Altamente memoristas, ¿no? Y eso hay que corregirlo. Por supuesto, si al ingresar a la universidad la situación va a continuar, entonces creo que ahí sí estamos hablando, estaríamos de acuerdo, ¿no? ¿Para qué hacemos estudios generales? Si no es para superar las debilidades con las que ingresan los postulantes, ¿no? Si se cumple esta situación, ¿no? De darles oportunidad para que mejoren y desarrollarles las capacidades y que los preparen para la carrera, en buena hora. Pero entonces también habría que ver, ¿no? Habría que analizar cómo se están manejando los cursos en estudios generales, ¿no? Para ver si hay una correlación con respecto a la especialidad. Gracias, profesor Luque. Vamos a darle el pase ahora a nuestro colega Víctor Carreño. Adelante, profesor Carreño, escuchamos. Buenas, ¿cómo está, profesor? Muchas gracias por la presentación, muy motivadora. El tema un poco con el tema de la virtualidad, no sé si se me escucha bien. Sí, le escuchamos. Excelente. Con este tema de la virtualidad y esta situación un poco abrumadora de todo presencial, que una intención de un plan sobre cómo llevar la enseñanza y todo lo demás parece simplemente una orden porque de más arriba ordenan que todo sea presencial, a la mala. Realmente se siente así, que es a la mala. El tema de la cercanía que planteaba uno de los colegas me parece muy importante, junto con el tema del tiempo, porque realmente si vamos a acomodarnos a esta nueva generación que va sumamente rápido, esas 2 horas que ha perdido en la movilidad, y no es el tema de llegar temprano, no, de amanecerse para salir en un micro. Yo no veo cuál es la ventaja de venir en el micro 2 horas cuando puedo estar viendo un video de YouTube, los suyos o los de otro colega o los de otro científico, revisando divulgadores científicos en TikTok, etcétera, leyendo libros, yendo a una práctica o entrando a otra clase y poder conectar de una mejor manera y poder aprovechar de una manera el tiempo. Yo creo que la posibilidad de la enseñanza híbrida, es decir, específicamente como otro de los colegas decía, escoger los temas que deben ir de manera presencial y escoger los temas que deben ir de manera virtual, me parece una mejor, me dicen que no es un tema de discusión lo que estoy hablando,
¿Puedo seguir? ¿Alguien un sí, tema de discusión? No, profesor Carreño, le agradecemos su sinceridad, pero reitero mi opinión, ¿no? Porque creo que estamos en un ambiente democrático, ¿no es cierto? Claro, por eso es que daba mi opinión. ¿Me Sí, debo claro. callar? Claro, con todo gusto, le he escuchado, le hemos escuchado. No, Es solamente un detalle. termino la idea, profesor, Sí, disculpe. ya, ¿cómo no? Si vamos a adecuarnos a esta generación y vamos a depender de la presencialidad, estamos, como usted hablaba de inteligencia artificial, estamos a pocos años del meta, de manera virtual, con hologramas y todo, volver a esa pseudopresencialidad o esa presencialidad de manera virtual, con una evolución mucho mayor a la que hasta ahora tenemos. Entonces, los retos son muchísimos. Lo que yo propongo básicamente, espero no caer tan mal a los colegas que me dicen que no comente, pero el tema es que vienen más cosas, vienen más avances, vienen más posibilidades y tenemos que estar abiertas a todo esto y no dejarnos guiar solo por indicaciones, ¿no? Eso es lo que quería comentar, disculpe. Gracias. Profesor Carreño, solamente un detalle para ya cambiar al punto de agenda, ¿no? Fíjese, la universidad no puede actuar o desarrollarse en función a la distancia en la que viven los estudiantes. Ese es un tema ya social que quizás se puede ver en otro momento y en las oficinas correspondientes. Bien, vamos a continuar, amigos, con la agenda programada para la fecha, ¿no? Y después de haber visto este primer tema, pasemos a un segundo tema, ¿ya? Con el permiso de ustedes. ¿Ya? Bueno, quería dar la última, pero ya no importa. Me parece o se perdió el audio del doctor Candela otra vez. ¿Me pueden dar el pase para compartir, que no puedo compartir? No sé, ¿me pueden dar el pase para que mi asistente académica pueda compartir, por favor? Bien, pasemos a otro punto, distinguidos colegas. ¿Cómo despertamos interés por nuestros temas, ¿no? Ya estamos frente a los estudiantes, ¿no? Es importantísimo, y permítame, por favor, decirlo con mucho énfasis, es importantísimo el primer momento o los primeros instantes que iniciamos nuestra sesión de aprendizaje. ¿Cómo despertar interés en los estudiantes por el conocimiento que les voy a transmitir, que voy a exponer, ¿no? Y esto, este proceso se conoce como la motivación, ¿no? En términos de motivación, conocemos ya la clasificación ya que data pues de varias décadas, ¿no? En la cual se señala que hay una motivación llamada intrínseca, otra motivación llamada extrínseca, ¿no? Etcétera. Pero ahora, en didáctica universitaria, manejamos algo más que estos tipos de motivación. Actualmente,
lo que proponemos en didáctica universitaria en el tema de la motivación, ¿no?, de la sesión de aprendizaje, es emplear un proceso psicológico que se conoce como la metacognición, ¿no?, donde es el propio estudiante que va a evaluar el tema que está observando y que está escuchando. Entonces, cuando nosotros aplicamos la metacognición en la motivación, surgen las estrategias metamotivacionales. Entonces, en las estrategias metamotivacionales, el profesor, nosotros, vamos a emplear la metacognición. Ahora, ¿cuáles son las estrategias metamotivacionales, ¿no?, que son más internas, que son más interiores, que son más profundas, etcétera, que las clásicas definiciones de motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Una primera metamotivación es establecer metas, ¿no? Las personas se esfuerzan más cuando ellas mismas establecen sus metas. Entonces, ahí está entrando la metacognición, porque el propio estudiante es el que está actuando. No le estamos imponiendo nada. Entonces, pero también hay un detalle que debo aprovechar para, como preámbulo a este tema, subrayar, que es importante que nosotros hagamos ejercicios de metacognición en nuestra asignatura, ¿no? Hay estrategias para que los estudiantes desarrollen la metacognición. Es decir, para que ellos se familiaricen en actuar solos, en manejar los procesos solos, interiormente solos, que no se sientan obligados, como se ha mencionado en unos minutos, ¿no? Nadie debe sentirse obligado por nadie. Todos debemos estar preparados para, de manera independiente, manejar las situaciones. Recordemos, ¿no?, distinguidos colegas, que básicamente, en términos de pedagogía universitaria, tenemos dos grandes tipos de estudiantes. Los estudiantes independientes, que tienen autonomía, ¿no?, y los estudiantes heterónomos. Entonces, unos son los estudiantes autónomos y otros son los estudiantes heterónomos. Los estudiantes autónomos, ¿no, amigos?, son los estudiantes que ellos deciden en qué momento van a estudiar, en qué momento se van a plantear una meta, ¿no? En cambio, los estudiantes heterónomos dependen del profesor. Peor aún, dependen de sus compañeros, ¿no? O sea, la heteronomía es nefasta, porque hace perder, digamos, el yo, ¿no?, de la persona. O sea, no tiene personalidad, se deja influenciar por los demás. No es capaz de demostrar asertividad, por ejemplo, ¿no? Dirá sí cuando le conviene, dirá no cuando, pero no es equitativo, ¿no? Entonces, establecer metas es una estrategia metamotivacional que se va a dar cuando el estudiante es autónomo, no heterónomo. Cuando el estudiante es autónomo, y para eso también tenemos que formarlo, ¿no es cierto? Bien. En cuanto a establecer metas, ¿cuáles son las acciones previas? El estudiante deberá establecer sus propias metas de aprendizaje para la semana con la ayuda del profesor, quien lo guiará, subrayo, amigos, quien lo guiará para determinar metas realistas pero ambiciosas. Otra acción, el nivel de dificultad de la tarea repercutirá en la motivación del estudiante. Entonces, nosotros los profesores
tenemos también que evaluar el tipo de tarea que le vamos a pedir a nuestros alumnos, ¿no? Para que ellos también no se sientan frustrados si no la pueden hacer o no la pueden realizar. Una tarea difícil de alcanzar provoca tanto desinterés como aquella que es excesivamente fácil o conocida. Por eso subrayo, una vez más, la tarea docente tiene que asumirse plenamente. No podemos improvisar ninguna sesión de aprendizaje, por más experiencia o por muy grandes académicos que seamos. La docencia es un complemento, es decir, en el aula tiene que haber una simbiosis entre la academia y la didáctica universitaria. Si no hay esta simbiosis, sencillamente ya hemos perdido, ¿no? Reunirse con el estudiante para discutir los logros o fracasos para conseguir las metas de la semana anterior. Mire, por ejemplo, acá también estamos nosotros educando al estudiante. No solamente lo estamos instruyendo, sino también lo estamos educando. Recordemos, por ejemplo, nuestro modelo, ¿no? Pedagógico, ¿no? En la que se nos pide, digamos, formar profesionales íntegros, con formación integral. Entonces también hay que educarlo, ¿no? Discutiendo con mucha altura, con mucho respeto, ¿no? Etcétera. Reforzar y alentar siempre al alumno, ¿no? Entonces es importantísimo también la palabra del maestro con sus alumnos. Por eso, fíjese, el afecto no se impone, se gana. El cariño no se impone, se gana. Entonces, si el profesor o la profesora, según el caso, trata, ¿no? Trata con mucha estrategia a sus estudiantes como seres humanos, los premios van a abundar de manera espontánea. Se van a generar como una respuesta al trabajo altamente profesional del docente universitario. Por ejemplo, conocer los principios del Código Procesal Civil, ¿no? El alumno se propone conocer los principios. Ojo, cuando digo conocer, no estoy hablando del profesional, ¿no? Jurídico en aprenderse de memoria, ¿no? Los principios, sino estoy pensando en aquel profesional o en aquel estudiante, en el futuro lo será, de aquel estudiante, ¿no? Que analiza, que interpreta y que comenta cada uno de los principios y que los sabe aplicar en un momento dado. O sea, tiene una alta capacidad de transferencia. Otra estrategia metamotivacional, ¿no? Además de las metas, una segunda, el control. La capacidad de control proporciona al estudiante la convicción de poder realizar sus planes o metas y por tanto le da la confianza necesaria para esforzarse y conseguir con éxito las metas previstas, ¿no? Entonces, es importante conocer las acciones, como ustedes ven, ¿no? También aquí es una muestra de autonomía del estudiante, ¿no? Que él sabe manejar las situaciones de acuerdo al momento. Una tercera estrategia metamotivacional es la curiosidad. Un profesor hábil utiliza diversos medios para despertar y mantener la curiosidad del estudiante por el tema a tratar, ¿no? Miren, este punto es importantísimo, ¿no? Se ha publicado recientemente, bueno, no tanto, unos 3 o 4 años, en Estados Unidos, una obra que de repente se la puedo mostrar en la próxima sesión, que se titula, está en inglés, pero
se sabe que dice esto, ¿no? ¿Cómo aprenden los humanos? ¿No? Y uno de los factores que dicen los investigadores norteamericanos, ¿no?, en el campo de la didáctica universitaria, que es importantísimo que el profesor logre la curiosidad por su tema en los estudiantes. ¿Cómo hacerlo? Precisamente ese es un punto que pone a prueba la creatividad del maestro, ¿no? Igualmente vienen varias acciones, ¿no?, que se pueden manejar en esta estrategia, ¿no? Para conocer, por ejemplo, la autoría inmediata y la autoría mediata. Otra estrategia metamotivacional, ¿no?, es el reto. Presentar tareas que supongan un reto constante para el estudiante. Es otra manera de incrementar la motivación intrínseca y lograr la metamotivación, ¿no? Es más, nosotros mismos, por ejemplo, como decíamos hace unos minutos, amigos, el profesor tiene que asumir un reto, ¿no? Cómo vencer a la tecnología, ¿no?, en nuestra aula, en las clases presenciales, y que los estudiantes no lleguen a la conclusión de que para qué va a ir en clase, para qué va a ir a clase si todo lo que me ha dicho el profesor yo lo encuentro en internet, acá sentadito en mi casa. No, pues, precisamente ahí está el detalle, ¿no? Que, digamos, el estudiante, ¿no?, si ve que hay una diferencia sustancial entre ir a la universidad y estar en su casa frente a un ordenador, entonces, obviamente va a decidir en ir a la universidad, ¿no es cierto? Entonces, el reto es importante también como una estrategia que él se pueda asumir como, digamos, interesado en el progreso, ¿no? Y, por supuesto, en el conocimiento actual. Una quinta estrategia, estrategia metamotivacional, es la contextualización, ¿no? A través de esta estrategia que promueve la motivación intrínseca, el profesor deberá explicar cuál es la función de la actividad. Las simulaciones son estrategias excelentes para incrementar el interés por el tema. La ventaja de las simulaciones es que te permiten al alumno aprender el tema desde adentro. Eso también requiere una capacidad de autonomía, ¿no? Bien. Una sexta estrategia metamotivacional, modos de presentación interesantes y variados. La motivación intrínseca puede ser estimulada al utilizar materiales interesantes, así como modos de presentación variados. Aquí es importante subrayar lo siguiente, amigos. Cada vez que tengamos la necesidad de llevar materiales a nuestras sesiones de aprendizaje, hagámoslo. Así nos cueste trabajo, que incomode un poco, etcétera. No, primero está tu carrera, tu trabajo, tu responsabilidad, motivar el tema, ¿no? Entonces los estudiantes también van a hacer lo propio, ¿no? Porque el maestro educa con el ejemplo, no con palabras y palabras y palabras, ¿no?, o amenazas. Esa es una característica de la pedagogía universitaria del siglo pasado, ¿no? Bien. Despertar, otra estrategia, despertar el apetito por el conocimiento. Otra manera de despertar la motivación intrínseca del alumno es convenciéndolo respecto a la importancia e interés de la materia o tema que se le presentará. Entonces, justamente esto está ya relacionado con la iniciativa del profesor, ¿no?, de desarrollar el tema. Por ejemplo, cómo argumentar, conocer estrategias de saber argumentar, ¿no? Y esto también hay una publicación, hay un texto de cómo argumentar, de repente más adelante se lo puedo presentar, ¿no? Bien, amigos, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, por favor, ya en este momento de cierre, por favor, con todo gusto para escucharlos, amigos.
Profesor, una consulta. ¿Va a mandar Adelante. el material? ¿Va a compartir el material? Sí, voy a coordinarlo con el ingeniero, ¿no? Atuncar, ¿no? Perfecto, gracias. Ya, ¿cómo no? ¿Alguna pregunta, amigos? Por favor. Doctor, solamente una última consulta y es en Dígame. relación con cómo considera usted que debemos trabajar con la inteligencia artificial durante nuestras sesiones de clase. Bueno, si nosotros vamos a tener una sesión virtual, ¿no? Requiere ciertos pasos. Miren, a propósito, como ya estamos casi en el cierre, referente a la pregunta de nuestra colega Jacqueline, ¿no? Oyarse, ¿sí? Los invito a ver un video del profesor que habla, que se titula ¿Cómo preparo mi clase virtual? ¿No? Ahí les propongo paso a paso cómo hacerlo, ¿ya? Así que Sí, atendiendo... pero me refería específicamente a la inteligencia artificial como todas las herramientas caracterizadas por un modelo que es bastante conocido y utilizado en varios espacios universitarios que se llama ChatGPT. Ah, ya. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión cuando tratemos las estrategias didácticas, porque vamos a tratar algunas estrategias didácticas digitales. Muchas gracias, doctor. No, con todo gusto. Vamos a escuchar ahora a Luis Alfredo Orihuela, me parece que está con la mano levantada. Colega. Bien, bueno, me parece, acá hay no aparece el nombre, pero dice PC, no sé, está con la manito levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Bien, ¿alguien más desea participar? Mercedes. Sí, por favor, profesor, disculpe, gracias por su clase. Quería saber si va a estar grabada la sesión de lunes porque se me cruza ese horario con mi clase. Y para poderla ver y no perderme ese tema tan interesante. Muy amable por sus palabras. No sé, eso es un tema que quizás, o un punto que podríamos consultarle con el ingeniero Atuncar, ¿no? Sí, bueno, doctor Hugo Candela, sí, para terminar, doctor Hugo Candela, le agradezco mucho y lo felicito por su brillante exposición. A todos los colegas le quiero manifestar que esta clase está grabada, ¿no? Y se le va a hacer llegar a todos los participantes a su correo institucional. No tengan ningún problema. Con respecto a las preguntas adicionales, perdón, pueden hacerlo a través del correo y el doctor Hugo Candela gustosamente lo responderá. Estamos con la hora y creo que cualquier cosa adicional, ya al correo del BRAC para que pueda ser respondido en su oportunidad. Quisiera también decirle que pueden, por favor, que los exhorto a que marquen su asistencia en el link que se les ha enviado para poder otorgar el certificado correspondiente. Bien, estimados colegas, doctor Hugo Candela, le agradezco mucho y los esperamos el día lunes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias por la atención, amigos. Nos vemos. Nos escuchamos. Hasta luego. Muchas Hasta luego. Chao, Huguito. Chao. Te saludo Juan José Daniel. Chao, Hugo. Gracias. Muchas gracias. El link de asistencia, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El link está en el chat. Muy interesante la En presentación. el chat. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones por el retorno también, doctor Candela. Gracias. Sí, Claro, Huguito. felicitaciones. Claro, Gracias. Huguito. Felicitaciones. Feliz Gracias. de tu retorno, Huguito. Te saluda Juan José Daniel. Gracias. Esperemos Gracias, Juan José. Esperemos que se corten las deficiencias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo para el doctor Hugo Candela. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Gracias, maestro, y bienvenido nuevamente a su casa, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.